Un saludo para cada uno de ustedes. Mi nombre es Samuel Alberto Mantilla. Este video hace parte del curso Reportes Empresariales de Sostenibilidad. En esta ocasión, el video se refiere al tema reportes integrados. La idea es hacer una síntesis muy sencilla de los principales elementos relacionados con esto y, muy importante, su relación con los estándares IFRS NIF. La gráfica que ustedes están observando ya la conocen ustedes. En líneas verdes está resaltado lo relacionado con la consolidación de los estándares y en línea negra la consolidación de los emisores. Los primeros hacia los estándares IFRS de revelación de la sostenibilidad y los segundos hacia la International Sustainability Standards Board. Inicialmente demos una mirada a las recomendaciones del grupo de trabajo sobre las revelaciones financieras relacionadas con el clima. Las recomendaciones clave de este grupo de trabajo se refieren a cómo deben gobernarse las organizaciones alrededor de los riesgos y oportunidades relacionados con el clima. ¿Cuál es la estrategia en relación a los impactos actuales y potenciales que los riesgos y oportunidades relacionados con el clima tienen en los negocios, la estrategia y la planeación financiera de las organizaciones? Los procesos de administración del riesgo usados por la organización para identificar, valorar y administrar los riesgos relacionados con el clima, y las métricas y objetivos relacionados con los riesgos y oportunidades relevantes en relación con el clima, usados para valorar y administrar los riesgos. En este conjunto ustedes pueden observar que hay una metodología básica. Esa metodología es de riesgos considerados negativamente, oportunidades consideradas de manera positiva y los impactos financieros relacionados con el clima. Como ustedes se dan cuenta, tres elementos. Primero, riesgos relacionados con el clima. Segundo, oportunidades relacionadas con el clima. Y tercero, impactos de la empresa y en la empresa relacionados con el clima. A esta metodología tendremos que irnos acostumbrando. Para los contadores el tema no va a ser sencillo, porque en el fondo todo tiende a medición de los impactos y nosotros estamos más acostumbrados a la medición de los resultados. Esto nos implica a nosotros cambiar no solo nuestra manera de pensar, sino las metodologías con las cuales trabajamos. El curso que estamos ofreciendo para la próxima ocasión estará centrado en ese tipo de cosas, como la contabilidad IFRS NIF y la contabilidad normal de las organizaciones tiene que ser transformada para adecuarse a este tipo de cosas a fin de que se pueda relacionar de manera óptima con las revelaciones financieras relacionadas con el clima y con la sostenibilidad.
Otro elemento de las recomendaciones de este grupo de trabajo es el análisis de escenarios, que es una metodología que está suficientemente probada, suficientemente utilizada y a la cual en el mundo contable también tendremos que acostumbrarnos. Tiene que ver primero con una vista de conjunto de la metodología de análisis de escenarios, la exposición a los riesgos relacionados con el clima, cuál de los distintos enfoques es el que se recomienda para el análisis de escenarios, cómo se aplica ese análisis de escenario y cuáles son los desafíos y beneficios de realizar el análisis de escenarios. Esta metodología está muy ligada a la que acabamos de mencionar de riesgos, oportunidades e impactos. De hecho, se complementan una con otra. En las recomendaciones del grupo de trabajo de revelaciones financieras relacionadas con el clima, hay un listado importante de problemas clave que son considerados y que identifican una serie de áreas de trabajo adicionales. Ustedes en pantalla ven la lista. Es una lista bastante amplia, bastante interesante. En lo que tiene que ver con nosotros, en el campo de los IFRS NIF, se destaca lo relacionado con las consideraciones de contabilidad. Esas consideraciones de contabilidad, en lo más importante que hacen referencia es a la interconectividad de las recomendaciones del grupo de trabajo con los estados financieros y con los requerimientos de revelación. Recogiendo estas recomendaciones, la International Sustainability Standards Board ha propuesto unos estándares financieros de revelación relacionados con la sostenibilidad y relacionados con el clima que se tienen que coordinar con los IFRS NIF de contabilidad. En esas consideraciones, el elemento central es mirar cómo las estructuras y los estándares actuales de contabilidad permiten abordar los riesgos e incertidumbres que afectan las compañías. Al hacer ese análisis, lo primero que sale es el IAS 37, provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, o la ASC 450 de Estados Unidos, contingencias. Y también el IAS 36, deterioro del valor de los activos, o la ASC 360, deterioro del valor de activos de larga vida de Estados Unidos. Siempre que nosotros abordamos estos temas en las estructuras actuales de contabilidad, encontramos que todas las metodologías, que todas las propuestas giran inicialmente alrededor de estos dos estándares, que son los que tradicionalmente se han utilizado para abordar los riesgos y las incertidumbres que afectan las compañías y en este caso los relacionados con el clima y con la sostenibilidad. Sin embargo, no son los únicos. En el próximo curso que nosotros le vamos a proponer, el análisis detallado de cada uno de los IFRS NIF permite mirar que casi todos los estándares pueden suministrar
información financiera relacionada con la sostenibilidad y con el clima, porque permiten medir cuál es el impacto financiero. Esto de alguna manera pues es nuevo. Todavía no están afianzadas las metodologías. En este momento solamente tenemos propuestas, caminos que se empiezan a recorrer. Lo importante es ver cómo en los IFRS NIF de contabilidad se puede obtener información financiera relacionada con la sostenibilidad y con el cambio climático, que se tiene que coordinar con la información financiera de los IFRS NIF relacionados con las revelaciones de sostenibilidad y el clima. En común tienen que los dos conjuntos de estándares son de carácter financiero, ¿sí? Eso facilita muchísimo las cosas en cuanto permite que las distintas mediciones se puedan expresar en términos financieros. El asunto en el presente no es fácil de resolver porque hay algunas medidas que son de corto plazo, como son las que tradicionalmente están contenidas en los estados financieros, y otras medidas que son de largo plazo, que son las que corresponden a los problemas de sostenibilidad y de cambio climático. Muy seguramente a los IFRS NIF se les necesite hacer algunos ajustes, algunas modificaciones para que puedan actuar en coordinación con los estándares IFRS NIF de revelaciones financieras relacionadas con la sostenibilidad y el cambio climático. Lo importante acá es la insistencia en métricas acerca del impacto financiero de esos riesgos que empezamos a medir y que todavía no hay claridad en qué medida se podrán incorporar en los estados financieros. Por lo pronto, dos conjuntos. Uno, la información financiera derivada del actual sistema IFRS NIF de contabilidad, y por otro lado el conjunto de revelaciones que tienen que ver con la sostenibilidad y con el clima. Podemos mirar ahora el otro elemento de los estándares que alimentan los IFRS de sostenibilidad. Son los derivados de la Fundación para los Reportes de Valor, que es una organización sin ánimo de lucro que se está consolidando con la Fundación IFRS y que tiene como centro el buscar un entendimiento compartido del valor de la empresa, cómo ese valor de la empresa es creado, preservado o erosionado con el tiempo. Este es su objetivo básico, es el núcleo de su razón de ser. Aporta los recursos a la Fundación IFRS, que son los principios del pensamiento integrado, la estructura para la presentación de reportes integrados y los estándares de la SASB, que son estándares de industria que se refieren a estas cosas. Por lo pronto, lo que la Fundación IFRS y la International Sustainability Standards Board han dicho es que estas herramientas, estos estándares podrán ser usados solos o en combinación dependiendo de la necesidad del negocio, de cada negocio concreto. Lo importante es que estas herramientas
ya están siendo usadas en más de 70 países y que aportan una experiencia bien importante que garantiza de alguna manera que su implementación no esté en el vacío. Características de esto, en lo que más se le reconoce, los temas relacionados con los capitales financiero, manufacturado, intelectual, humano, social y de relaciones y natural. Por lo pronto, las medidas financieras derivadas de los IFRS de contabilidad están suficientemente afianzadas. El trabajo que comienza es cómo esas medidas comienzan a incorporarse. En este momento no se sabe si en los estados financieros o en otros documentos. Hay otras características que son los principios de propósito, estrategia, riesgos y oportunidades, cultura, gobierno y desempeño. Estos principios ya están acogidos en prácticamente todas las metodologías. Con relación a la implementación de estos principios ya hay como acuerdo suficiente, como suficiente camino recorrido. Lo que queda pendiente en el tema contable es incorporar esta serie de conceptos nuevos que el mundo contable tradicionalmente no ha manejado, pero que le toca empezar a incorporarlos. El de modelo de negocios de alguna manera ya se ha incorporado gracias a los estándares de instrumentos financieros, pero queda pendiente lo relacionado con outputs, salidas, y outcomes, consecuencias. Nosotros estamos acostumbrados a la medición de las salidas, las utilidades o pérdidas del periodo de presentación de reporte. Pero ahora nos toca enfrentar el tema de los outcomes, las consecuencias, o sea, los impactos. Temas nuevos, el de valor tangible y valor intangible. El mundo contable es muy fuerte en el tema de valor tangible, pero tiene todavía mucho terreno por recorrer en cómo incorporar los intangibles. Y temas nuevos, los relacionados con el ambiente externo y la creación de valor. A manera de resumen, podemos decir que los estándares de la International Sustainability Standard Board serán elaborados a partir de esas estructuras que continuarán vigentes, que seguirán siendo implementadas, ya lo mencionamos, solas, de manera parcial, de manera compartida, de manera conjunta, según las necesidades de cada negocio en particular, mientras se logran acuerdos mayores y se avanzan en estas cosas. Estos esfuerzos se espera que ayuden a implementar en el futuro los estándares de la International Sustainability Standards Board. Nosotros podemos decir con claridad que el enfoque utilizado por la Fundación IFRS para los estándares financieros de revelaciones de la sostenibilidad y del cambio climático recogen una serie de prácticas y una serie de estructuras y estándares que ya han sido probados, que ya tienen sus propios caminos recorridos. ¿Cómo a futuro va a avanzar este tipo de cosas? Eso está todavía por determinarse, ¿sí? Porque no se olvide que el objetivo que se está buscando es el objetivo de lograr unos estándares internacionales que tengan amplia aceptación global. En estas cosas están comenzando. Se esperan desarrollos importantes. Una inquietud importante es
¿Y qué pasa con los estándares de la Iniciativa para la Presentación de Reportes Globales? O algunos dicen Iniciativa Global para la Presentación de Reportes, que es otro conjunto de estándares muy fuertes, muy ampliamente aceptados, que no son de carácter financiero, ¿sí? Pero la pregunta que la gente se hace es: ¿y qué papel van a jugar esto en relación con los nuevos estándares internacionales de sostenibilidad? La Iniciativa para la Presentación de Reportes Globales, esto fue fundada en Boston en el año de 1997. Actualmente, desde el año 2002, su secretariado, su matriz, está en Países Bajos, en Ámsterdam, que atiende todas las otras regiones, incluyendo Europa. ¿Por qué se dice todas las otras regiones? Porque la GRI tiene una estructura de oficinas regionales muy afianzadas que están realizando el trabajo. La oficina de Latinoamérica está en Bogotá, funciona desde el año 2014. Aquí lo interesante de ver es que la International Sustainability Standards Board adopta una estructura similar de una sede y de unas oficinas regionales cuyos memorandos de entendimiento se han ido logrando para que en distintas regiones del mundo entero esté operando y esté recogiendo la experiencia en las distintas regiones y vaya consolidando y fortaleciendo esta experiencia. La GRI es la umbrella, paraguas, de la Junta de Estándares Globales de Sostenibilidad, y que es la que emite los estándares GRI. Estos estándares son estándares globales para la presentación de reportes de sostenibilidad. Están como agrupados como en dos partes principales. La primera, lo que se llaman estándares universales, que son básicamente estándares relacionados con derechos humanos, y luego, muy importante, estándares por sector, dentro de los cuales pues se destacan los de petróleo y gas, carbón, agricultura, acuacultura y pesca, y minería. Estos estándares no son de carácter financiero, ¿sí? Pero se les reconoce que son los estándares líderes en las mediciones del impacto, y esta es como su principal fortaleza. En el año 2020, la SASB y la GRI firmaron un plan de trabajo colaborativo, y en marzo del 2022 la Fundación IFRS y la GRI anunciaron un acuerdo de colaboración. ¿Qué quiere decir esto? Que así como vimos que hay unos estándares y unos emisores que se consolidan, aparece un sistema que está fuera del sistema de la International Sustainability Standards Board, pero con la cual empieza a darse una colaboración. De acuerdo con mi entender, muy seguramente tendremos que acostumbrarnos a una sana competencia, pero al fin y al cabo competencia entre los estándares IFRS-NIF de sostenibilidad, que son estándares financieros, y los estándares de la GRI, que son estándares no financieros o estándares de impacto. Una competencia muy similar a la que se da entre los IFRS-NIF y los US GAAP, dejando en claro que
Los estándares de la International Sustainability Standards Boards son revelaciones financieras y que los estándares de la GRI son muy fuertes en mediciones no financieras de la sostenibilidad. A futuro, ¿cuáles van a ser los efectos de esta colaboración? No lo sabemos. Por lo pronto, hemos detectado que los temas de materialidad y valor de empresa contenidos en los estándares IFRS comienzan a tener un sacudón por efecto de cómo se implementaría lo relacionado con las mediciones no financieras o mediciones de impacto. A estas cosas es que tenemos que apuntar, en estas cosas tenemos que profundizar y necesariamente tendremos que seguir ahondando en estas cosas. Me parece que tenemos suficiente camino por delante, ¿sí? Yo he dicho, y a algunos no les ha gustado, que contadores y auditores estamos entrando tarde en el mundo de la sostenibilidad y de lo relacionado con el clima. Este entrar tarde significa que nosotros tendremos que aprender de quienes ya tienen un camino recorrido. Muy seguramente tendremos que revisar nuestras prácticas y nuestros estándares IFRS, NIF de contabilidad, pero lo importante es que hacemos parte de un esfuerzo que es universal, del cual no escapa ningún ser humano, ninguna profesión, al cual tenemos que aportar y no creernos que somos los únicos en el mundo. Por lo pronto, muy amables por su atención. Yo les agradezco su amabilidad. El próximo video hará referencia al tema de los IFRS NIF son financieros, ahora de contabilidad y de sostenibilidad. Muy amables, muchas gracias.